forma diferente. No, debe existir también una congruencia. De lo contrario, existe una nulidad y el proceso se puede tumbar, se puede caer. Y debe existir una congruencia probatoria. Es decir, que las mismas pruebas que se relacionaron en la etapa de instrucción se relacionen cuando se formula pliego de cargo ya en etapa de juzgamiento y cuando se emite sentencia. Debe haber una congruencia en las pruebas. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Porque nos vamos a entrar ya de lleno ahora sí en lo que es el procedimiento. Observen ustedes en la diapositiva, ¿no? Para que comprendan mejor este tema de la congruencia. Esa imagen que ustedes observan en la diapositiva es la diosa Temis, ¿cierto? Que se supone que es la diosa de la justicia. Y ahí en la diapositiva ustedes la ven que está pensativa, está confundida, ¿cierto? No sabe cómo impartir justicia. Pues claro, en razón a que no existe esa congruencia entre los hechos, las pruebas, las leyes, las personas, ¿cierto? No existe congruencia, entonces está confundida la pobre. Nos adentramos ahora sí en el proceso disciplinario. Ya había hecho la aclaración, pero vuelvo a aclarar nuevamente. El procedimiento, muchachos, el procedimiento en los procesos disciplinarios es el mismo para todos los servidores públicos. Para todos los servidores públicos. Es el mismo. Y aquí es donde viene lo bueno. Muy seguramente hoy solo vamos a alcanzar a ver una etapa, mañana continuaremos con el resto, pero ya nos metemos de lleno ahora sí en las etapas procesales. Entonces, ustedes observen en la diapositiva, que es muy ilustrativa, que tenemos la etapa de indagación, la etapa de investigación y la etapa de juzgamiento, ¿cierto? Esas son las etapas del proceso disciplinario. Esas son las etapas. Entonces, vamos a ponerlos del plano de un ejemplo para que se comprenda mejor. A un uniformado o a un servidor público le presentan un informe, le pasan un informe por haber incurrido en una falta disciplinaria. Ese es el primer paso, ¿cierto? Esa es la génesis de ese problema en el ámbito disciplinario. Un informe, una queja o una denuncia. Con eso arrancamos ese camino hacia el proceso disciplinario. ¿Quién puede presentar la queja? Cualquier persona. Cualquier persona. ¿Quién puede presentar un informe? Un superior jerárquico, un subalterno. ¿Por qué no? Si yo veo que el comandante está incurriendo en una falta disciplinaria, yo como subalterno puedo pasar un informe para que se investigue a ese cuadro de mando. La respuesta es un rotundo sí. Es más, no solo es que puede, sino que está obligado, es un deber legal, ¿cierto? La ley dice que cuando se tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible, y en este caso de una falta disciplinaria, se está en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente. Entonces no solo es que puede, sino que está obligado. ¿Listo? Una denuncia. Claro, se presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y hay una compulsa de copias. Se presenta la denuncia ante la Justicia Penal Militar y hay una compulsa de copias a esa disciplina. Esas son las formas para que se dé inicio a un proceso disciplinario. ¿Sí? Dentro de la Policía Nacional existen unos comités y dentro de esos comités hay algo que se llama el CRAE, ¿cierto? A ese comité CRAE llegan informes, llegan quejas, denuncias, y allí se toma la determinación si eso se archiva y queda hasta ahí, ¿sí? O si se le da trámite a disciplina. Se supone que ese CRAE debe estar integrado por varias dependencias, ¿sí? De la Policía Nacional y representación de todas las categorías de la Policía Nacional. Pero en la práctica todos sabemos, y no digamos mentiras,
que quienes asisten a esos comités son convidados de piedra. Ahí el que manda es J1, pare de contar. Es el que dice si se apertura o no se apertura. Los otros son los convidados de piedra. Yo no he visto el primer caso donde un integrante del CRAE se oponga y dentro del acta que se levanta en esos comités diga yo no estoy de acuerdo y considero que no se debe aperturar proceso por estas y estas razones. Yo no he visto el primero. Si ustedes lo conocen, les agradezco que me digan, porque de pronto yo puedo estar equivocado en mi apreciación. Pero en la mayoría de casos en los que yo he conocido, ese comité CRAE no sirve para nada. O bueno, sí sirve, pero no es objetivo. ¿No? Pues, a dedo, lo que diga J1, ¿sí o no? Lo que diga J1. Los demás son convidados de piedra. Lo mismo lo que pasa con esos comités académicos. Mismo. Lo que diga el director de la escuela, eso se hace, pare de contar. Los demás son convidados de piedra. Si no los espera el traslado. Digo esto con conocimiento de causa, sustentado en casos de la vida real, de los cuales conozco de primera mano. Entonces, pasa ese comité CRAE y el comité CRAE, digamos que en teoría desde la norma, pues toma la decisión si archiva ese proceso o si llega a una conciliación entre las partes o si por el contrario se le da trámite a disciplina. Se le dio trámite a disciplina, llega al ente disciplinario y allí lo primero que debe hacer el funcionario de disciplina es aperturar algo que se llama la etapa de indagación. La etapa de indagación. Entonces debe emitir algo que se llama auto de apertura de la etapa de indagación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo en esa etapa de indagación? ¿Cuál es el objetivo? Según la ley 1952, hay un único objetivo, que no es otro que el de identificar plenamente al servidor público que presuntamente incurrió en la falta disciplinaria. Identificar plenamente al servidor público que presuntamente incurrió en la falta disciplinaria. Para los compañeros que están en el curso de ascenso, muchachos, esta aclaración es importante. Con la ley anterior, la ley 734, dentro de la etapa de indagación se tenían varios objetivos, ¿sí? Y allá se dilucidaba y se buscaba con las labores de investigación, de indagación, determinar si esa conducta meritaba aperturar un proceso disciplinario o no. Aquí con esta ley no. El único objetivo de la etapa de indagación es identificar plenamente al servidor público que presuntamente incurrió en una falta disciplinaria. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Johnny, ¿cómo es que disciplina identifica plenamente al uniformado que presuntamente incurrió en una falta disciplinaria? Puede utilizar todos los medios habidos y por haber para lograr la identificación. Entonces puede pedir copias de las minutas de servicio, puede pedir copia de la minuta de vigilancia, puede pedir copia de la minuta digital, puede pedir reportes a las entidades, a la central de radio, grabaciones, puede solicitar información a las diferentes entidades estatales, ¿cierto? Incluso puede pedir el apoyo de otras dependencias tales como la SIGIN, medicina legal, ¿sí? Para que se determine y se establezca la identidad plena del servidor público que presuntamente incurrió en la falta disciplinaria. Presuntamente, ojo con eso, presuntamente. ¿Qué pasa en la práctica?
realmente identificar a un militar o un policía que está involucrado en un proceso o en unos hechos que podrían generar un proceso disciplinario es muy sencillo. Es muy sencillo. Es tan fácil como que el ciudadano que puso la queja diga en qué sector ocurrieron los hechos, ¿sí? Con eso ya se hace un panel y dice, ah, eso pertenece a tal localidad, pertenece a tal estación, pertenece a tal CAI. Simplemente se comisiona al comandante del CAI para que emita copia de la minuta de servicios y allí aparecen relacionados los policías que estaban de servicio ese día. Eso es muy fácil, es muy fácil. Puede comisionar a talento humano para que le guíe el nombre completo, identificación, situación administrativa del uniformado, absolutamente todo. Entonces, digamos que le queda muy fácil la disciplina identificar al uniformado que presuntamente incurrió en una falta disciplinaria. Sin embargo, hay casos donde hay casos excepcionales, toda regla tiene su excepción, y hay casos donde es complejo identificar plenamente a un servidor público que incurrió en una falta disciplinaria. Por ejemplo, cuando se produce una zonada y llega apoyo de todas las dependencias que estaban en el sector. Entonces llega la SINGIN, entonces llegan los GOES, entonces llega el SMAT, llega la fuerza disponible, llegan los del cuadrante, llegan los de otros cuadrantes, los de otras dependencias, ¿cierto? Mucho policía en un procedimiento. Y un ciudadano pone una queja y dice es que este policía me propinó un disparo y me causó unas lesiones. Yo necesito que se investigue y que se sancione. Así como era el policía. ¿Sabe el nombre? No, no sé el nombre. ¿Cómo era el policía? No, no vi muy bien. No lo reconozco físicamente. Yo sé que era como medio monito, como medio gordito. Pero no sé ni cómo se llama, ni sé ni me fijé en número de placa, no me fijé en el apellido. No sé, todo pasó tan rápido que no sé. Solo sé cuándo ocurrió y dónde ocurrió. De resto no sé nada más. Ahí hay una dificultad para identificar plenamente, ¿cierto? Y dar el siguiente paso, que es aperturar una investigación disciplinaria. Se presenta una dificultad. Claro, podemos utilizar, por ejemplo, el reconocimiento en fila de personas para realizar esa identificación. ¿Sí o no? El retrato hablado, bueno, y muchos otros medios para lograr como entrar a determinar. Pero hay casos que pueden ocurrir, donde la persona no está segura de cuál policía fue el que cometió la falta. Digamos que cometió una falta, que sí cometió una falta, pero no sabe cuál fue. Habían 50, 100 policías y no sabe. Y dentro de la investigación, muy difícil identificar al uniformado de esos 50 o de esos 100. Pregunta, si no se logra identificar, ¿podemos aperturar proceso disciplinario? No. La respuesta es no. Si disciplina no logra identificar plenamente cuál fue el uniformado que incurrió en la dichosa falta disciplinaria, no se puede. No se puede. ¿Cuánto tiempo tiene disciplina para realizar esas labores de indagación para determinar la identificación plena del uniformado? 3 meses. 3 meses. Hasta ahí hemos agotado la primera etapa. Entonces ya en el plano de un ejemplo ya dijimos que se presenta un informe, una queja, una denuncia, se da trámite al CRAE, posteriormente. Cuando pasen por el CRAE, por lo general están identificados. ¿Sí? Es muy fácil. Es del cuadrante tal o de la dependencia tal, fulanito de tal. Ya. ¿En qué momento, preguntan por acá, en qué momento se traslada el proceso de la fiscalía a disciplina? En el momento que el fiscal lo estime pertinente. Hay veces que el fiscal no compulsa copias, archiva el proceso y para de contar. Y así queda. Pero hay veces que sí, el fiscal compulsa copias.
Digamos que es muy relativo. Bueno, vamos por acá con la sesión de preguntas. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Hasta ahora estamos iniciando con el proceso. Mañana, la clase de mañana va a ser fundamental. La clase de mañana la clase de mañana vamos a aprender muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, no se la pueden perder. La clase de mañana es el corazón de todas estas clases de derecho disciplinario. A ver, ¿qué nos dicen por acá? ¿Qué preguntan? ¿Cómo se relaciona el principio de congruencia con el debido proceso en materia disciplinaria? ¿Cómo se relaciona el principio de congruencia con el debido proceso? Pues que existen unas etapas que aquí las estamos empezando a ver, que la norma establece cómo se debe realizar una notificación, cómo se deben realizar unos hechos, cómo se debe redactar un pliego de cargos, cómo se debe redactar un acto de apertura de la investigación, cómo se debe redactar una sentencia, qué debe contener. Y si hay incongruencia en ese contenido, en esas formalidades que exige la ley, pues se está vulnerando el debido proceso. Así se relaciona. A ver, ¿qué más preguntas hay? No entendí el pliego de cargos. ¿Puedo, por favor, repetir? No se me preocupe, comando. No se me preocupe. El pliego de cargos es simplemente un documento en el que le dicen, mire, señor fulanito de tal, usted incurrió en esta falta disciplinaria. Eso es el pliego de cargos. Pero cuando lleguemos a la etapa de instrucción, yo le voy a explicar muy bien, al finalizar la etapa de instrucción, le voy a explicar muy bien qué es un pliego de cargos y de hecho le voy a proyectar un documento real para que usted sepa qué es un pliego de cargos. No se preocupe. A ver, ¿qué más preguntan por acá? ¿Un juez disciplinario puede solicitar una búsqueda selectiva en base de datos? Sí, la puede solicitar. Digamos que las facultades del juez disciplinario son las facultades de cualquier juez. Se puede apoyar en cualquier institución, puede solicitarle a cualquier entidad pública o privada que le remita informes, documentos sobre los hechos que se están investigando. ¿Sí? Entonces, sí puede realizar búsqueda selectiva en base de datos. Y, doctor, ¿me repite el tema de los 3 meses, por favor? Que en la etapa de indagación dura inicialmente 3 meses. En esos 3 meses, disciplina tiene que identificar al uniformado o al servidor público que incurrió en la falta disciplinaria. Ese es el único objetivo. A ver, cuando el apellido está mal escrito, pues claro que hay una incongruencia, hay una indebida notificación y eso es una nulidad procesal. Yo les voy a mostrar un ejemplo sobre eso justamente, el famoso copia y pegue. Eh, bueno, veo que no hay mayores preguntas sobre el tema. Dice, ¿qué libro se necesita para empezar a estudiar derecho? ¡Uah! Qué pregunta, qué pregunta. Muy profunda su pregunta. ¿Qué libro se necesita para empezar a estudiar derecho? Lo que le voy a decir le va a sonar contradictorio, pero el libro que usted necesita para empezar a estudiar derecho no tiene que ver con derecho. Es un libro en el que usted pueda analizar y comprender si estudiar derecho sí es lo suyo y no tiene que ver con derecho, tiene que ver con propósito de vida. O sea, es un libro de autoconocimiento, de crecimiento personal. Eso es lo que yo le puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Otro le podrá decir, no, léase Introducción al Derecho de eh, Monroy Cabra, o léase, no, es mi pensamiento. Lo primero que uno debe determinar si es realmente el derecho es lo que le apasiona, es lo que le mueve las fibras, es lo que a usted lo hace feliz, es lo que usted lo motiva, si usted tiene metas, objetivos encaminados con el propósito de vida y usted realmente es un luchador incansable por la búsqueda de la justicia, el derecho es lo suyo. Pero si tiene otras motivaciones, difícil, difícil. Los Miserables de Víctor Hugo, uf, qué título, Edgar, ese es el mejor, sí señor.
Claro, si usted ya tomó la decisión, pues hay muchos. Principios y normas, ya vimos principios, ¿cuándo? Según la 1952, prácticamente los mismos, los puede revisar. Los primeros artículos de la norma los encuentra. Miserables, en resumidas cuentas, habla del perdón, más que del perdón, de la misericordia. ¿Es misericordia? Es darle a alguien lo que no se merece. Eso es misericordia. Bueno, veo que sobre la etapa de indagación no hay preguntas. A uno lo pueden destituir de la fuerza por retrasarse en las vacaciones que le dieron después de 5 días. O sea, que duró 5 días sin llegar. ¿Es lo que le entiendo? Claro, claro que sí. Si no existe una justa causa, claro que sí. Bueno, no hay más preguntas. Listo, muchachos. No inicio la siguiente etapa, que es la de investigación, porque es un tanto larga y me gustaría que la evacuáramos en una sola clase. Aquí muy seguramente en esta diapositiva nos vamos a demorar unas 3, 4, 5 clases, porque es mucho lo que hay que aprender de acá. Es mucho lo que hay que aprender de acá. Entonces, la clase de mañana, mejor dicho, oro puro, muchachos. Si el comandante mete un informe por insubordinación, pues todo depende de si existen pruebas de la existencia de la insubordinación o no. Cuando un uniformado utiliza su arma de dotación en contra de un civil que intenta agredir con arma blanca, disciplina recalca que por no utilizar, bueno, me imagino que es utilizar, el tonfa, la pregunta ¿es obligación utilizarla? Yo ayer les hablaba de la ley de Tuller o Tueller, Davis Tueller, se escribe así, no sé la pronunciación exacta, y un texto policíaco de Charles Resberg, ¿no? Que hablaba de la ley de los 7 pies, la ley de los 7 metros, o la ley de los 21 pies, o la ley de Tuller. Y ahí lo que predica esa ley, eso es producto de esa pregunta que usted está realizando, ha sido análisis histórico de las diferentes policías del mundo. Y hay textos policíacos al respecto. Y yo justamente leía el texto de Charles Resberg, un autor americano, que analizaba el primer escrito que realizó un agente del FBI, David Stuller, sobre el tema. Y de ahí nace la ley de los 7 metros o la ley de los 21 pies, la cual predica que a 7 metros de distancia, cuando el policía se encuentra a 7 metros de distancia de un sujeto que lo pretende atacar con arma cortopunzante, el policía solo tiene 1.7 segundos para reaccionar, es decir, para desenfundar su arma de fuego, disparar y repeler el ataque. 1.7 segundos, a 7 metros de distancia. Y yo mencionaba ayer que en Colombia los ataques con arma cortopunzante son a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros. ¿Sí o no? Y directo a la cabeza. Entonces, que si es obligatorio utilizar el TOMPA, por Dios. En el caso que les mencioné de Agua Azul, el sujeto, que es el vivo ejemplo que usted está poniendo, aun cuando ya había recibido impactos de bala en su humanidad, aún estando herido, logró herir a un policía de gravedad, dejándolo al borde de la muerte. Le propinó una puñalada en el pecho. Le faltó poquito para quitarle la vida. Entonces, que un funcionario de disciplina exija utilizar el tonfa, eso sí es como absurdo, realmente absurdo. Pero es precisamente por esa mala interpretación de la igualdad en el uso de las armas, la igualdad en el uso de la fuerza, la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Pues que hay que tener en cuenta el elemento cognitivo del sujeto que ataca, del sujeto que ataca.
Y ese no tiene otra intención que matar, destruir, no tiene otra. Muy buena pregunta por lo demás, Fabio. Los 3 meses son solo para la etapa de indagación, sí, señor, sí, señor. Ya mañana vamos a ver la etapa de investigación o de instrucción, cuánto dura. Mañana vamos a ver, pero aquí estamos hablando solo hasta la indagación, ¿listo? Esperamos para los videos para repasar los temas, claro que sí. Vea, les recomiendo mucho, muchachos, que refuercen estas clases con el contenido que hay en TikTok. Mire, en TikTok hay unos videos donde yo les explico paso a paso temas jurídicos fundamentales, fundamentales. Esa de la ley de Tuller ahí está en TikTok. También está cómo afrontar a los veedores, está la normatividad, la fundamentación normativa, cuándo puede usted denunciar, cuándo se interfiere en un procedimiento. Les explico absolutamente todo. Todos los días tratamos de generar contenido de valor, realmente de valor, que le sirva al militar, que le sirva al policía, que le ayude en su día a día. Para los de las apelaciones y anotaciones, también ahí en YouTube tengo un pequeño curso de cómo interponer el recurso de reclamación en subsidio de revisión. Revísenlo si les interesa el tema. Bueno, por acá no se alcanza a desenfundar y disparar. Es letal el cuchillo a esa distancia. Sí, señor, así es. No, esa pregunta que me hace Miguel, no, no. O sea, las notificaciones no admiten recurso, no. Se lo notifican y punto. Bueno, por acá, a ver, ¿cómo podemos contradecir a disciplina cuando diga que debemos utilizar el TONFA? Pueden utilizar este argumento que hace parte de la doctrina, el texto de Charles Reswell, en la defensa. O sea, que desde un estudio que se ha realizado a nivel mundial, eso es lo que se ha determinado en ciudades donde existe incluso menos peligrosidad que en Colombia, ¿no? Sí, sí. Por ahí la otra vez escuchaba yo una frase que no es que Bogotá sea insegura, no generalizando, ¿no? Sino refiriéndonos a los sectores de mayor conflicto. No es que Bogotá sea insegura, sino que es que usted no sabe manejar cuchillo. Bueno, listo, muchachos. No, ese argumento, si un despacho disciplinario expone ese argumento para imponer una sanción, sí que fatal. Fatal, totalmente fatal, porque se deben analizar otros elementos, como la letalidad del ataque y demás, los antecedentes del sujeto, incluso los aspectos corporales, las características del sujeto que atacan, versus la del policía que se está defendiendo de ese ataque. Pero decir que tenía una tonfa, que por qué no utilizó la tonfa, por Dios. Hay muchos compañeros que tuvieron que rendirle cuentas a San Pedro porque decidieron utilizar la tonfa. Bueno, la clase de hoy la dejamos hasta acá. Nos vemos mañana, muchachos, muy puntuales, 7 de la noche. No se la vayan a perder la de mañana. La clase de mañana es fundamental, fundamental. Vamos a aprender muchísimo. Les voy a adelantar un poquito. Mañana vamos a aprender cómo es que se solicitan pruebas y una cantidad de cosas para que ustedes mismos puedan ejercer la defensa o para que ustedes mismos guíen en el camino a sus abogados defensores si es que no tienen conocimiento al respecto. ¿Listo? Dios me los bendiga, muchachos. Los que van a entrar a servicio, los que están descansando, feliz noche. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche en punto. 7 de la noche en punto arrancamos. Con todo gusto, Cristian. Con todo gusto.